Ok. Cierto, no Sí. vimos eso. Perdón. Pastor, Sí, una sugerencia, solamente ahorita que empezó a grabar, que pase las diapositivas para cuando usted mande el video, ya ya. poder hacer también las anotaciones. Perfecto. Gracias por la sugerencia, Dianita. Y lo tenía presente, pero... Ok. Eh, hermanos, esta es la segunda clase de Mateo. Permítanme, déjenme, estoy share. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ahora sí. Oh. Pastor, Dígamelo. dice que el hermano, el pastor de Honduras, Ajá. no, le he estado mandando mensaje ahorita porque no lo veo, y le mandé mensaje a la hija y me dijo que se fue la luz en la aldea y no Oh, tiene pobre. internet. No tiene Ajá. internet. No hay problema. No hay problema. Permíteme un ratito. La tecnología me mata a mí. A ver, vamos a ponerlo por acá. No, tampoco por acá. Ok. Permítanme un ratito, hermanos. En la esquinita, mi hermano, donde tiene acá el símbolo de regresar, donde Mm, dice Phil, en la esquinita, en la esquinita, permíteme. ujú, arriba donde tiene la primera diapositiva, acá su mano izquierda. Ay, su mecha. Permíteme. Ya, ahora ya. Ya. La verdad que a mí la tecnología me mata un poquito. Estamos aprendiendo cada día. Ahora sí. Ya los veo aquí ahora. Muy bien. En la segunda clase estamos estudiando el libro de Mateo y estamos dando una introducción y voy a pasar rápido las diapositivas para que puedan copiar en sus notas, ¿sí? Ahí. 1, 2, 3. No ha cambiado al 2 todavía. ¿Ah? No ha No ha cambiado cambiado. al 2 ni al 3. Acá en mi pantalla ya voy por el 4. ¿Qué onda? Mm, ¿Qué onda, che? Le decimos acá. A ver, permítanme. Stop share. ¿Qué hice? Permítanme. Screen 2, PowerPoint. Aquí estamos. Ahí lo puso en grande por eso. Listo, hermano, ahora sí ya se ve. Ok. ¿Se ve? ¿Qué están viendo ahorita ustedes ahí? ¿El número Número 3? 3. Ya. Número 3. Ok, vamos. Sí. Ahí está. Ok, Está muy vamos a bonito. poner el 2. Ahí está el 2. Sí, está el 2. 3. ¿Ya ven el 3? Sí. El 4. Ese pasó el 4. Ok. Permítanme un segundito. Ahora sí los tengo acá. El 5. Hablamos de los padres de la iglesia. Y creo que nos quedamos ahí o no. Sí, ahí nos quedamos. La evidencia interna nos dice que ya Mateo menciona más que los otros evangelios las palabras escriba, fariseo y saduceo. ¿Ok? La evidencia interna significa todo lo que está dentro de ese libro. Es la evidencia interna. O cuando decimos la evidencia interna de la Biblia, es todo lo que está dentro de la Biblia, toda la información que encontramos dentro de la Biblia. Cuando hablamos de evidencia externa, es que está fuera de la Biblia, son escritos por otras personas que no están en la Biblia, como por ejemplo los escritos de Flavio Josefo, ¿ok? En las antigüedades de los judíos. Narra la... Ahí él menciona a Jesús y menciona a Poncio Pilato, ¿no? Así que esas son evidencia interna y evidencia externa. Okay, el punto número 7, entre los evangelios, Mateo es el que más usa la frase el Hijo del Hombre, lo cual es una expresión mesiánica del antiguo pacto que aparece en Daniel 7:13. ¿Ok? Cuando dice que
Daniel dice que vio a alguien como hijo del hombre a acercarse al anciano de días. Literalmente dice así. Daniel 7:13 dice así. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Ok? Ese es Cristo Jesús definitivamente, ¿no? Así que pues por eso Mateo presenta a los judíos que crean que Cristo Jesús es el Mesías prometido en el antiguo pacto. ¿Ok? En el punto 8, Mateo abunda en citas y referencias del antiguo pacto. Hay 53 citas directas y 76 referencias a pasajes del antiguo pacto, para un total de 129 referencias o alusiones a el antiguo pacto. Esa nota yo la copié del libro de compendio, ¿ok? Que dice que da esa buena información. Número 9. Mateo menciona 25 de los 39 libros del Antiguo Pacto, donde la expresión de que se ha cumplido alguna profecía del Antiguo Pacto aparece 15 veces en el Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo quiere que los judíos se aseguren y crean de que Jesús realmente es el prometido en el Antiguo Pacto, el Mesías tan esperado. ¿Ok? El propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo. Como les decía, ese es el propósito. Por eso a Jesús lo vemos ahí como el Hijo del Hombre, el Rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el ungido de Jehová en el cumplimiento de las profecías mesiánicas del antiguo pacto. ¿Estamos? Puesto que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, y aquí aparece Jesús como el rey de los judíos, su genealogía llega hasta el mismísimo rey David, obvio, ¿ok? Y hace énfasis en Belén como el lugar de su nacimiento, el lugar de origen de David también, que nació en Belén. ¿Estamos? En Mateo a Cristo se le llama el hijo de David 8 veces, solo en Mateo. Cristo habla de el trono de su gloria en Mateo 19:28 y Mateo 25:31. Es muy importante entender eso, ¿sí? Solamente en Mateo se le llama a Jerusalén la santa ciudad, ¿ok? Nuevamente, para los judíos hasta el día de hoy es la santa ciudad. Entonces, es la ciudad del gran rey también, Mateo 5:35. Como es el evangelio del rey, Mateo también es el evangelio del reino, palabra que aparece 57 veces en este evangelio. Además, la expresión reino de los cielos, que no se halla en ningún otro lugar del nuevo pacto, aquí aparece 36 veces en el evangelio de Mateo. Entonces, por eso ustedes pueden observar, hermanos queridos, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué 4 evangelios? ¿No? Cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? Marcos lo presenta a Jesús como el siervo y Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, otro de sus títulos favoritos. Y el Evangelio de Juan, que es diferente a estos 3 que vamos a ver, que son los sinópticos, es un evangelio donde presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Jesús divino. ¿Estamos? ¿Ok? Punto número 14. Más que los otros evangelios, Mateo presenta eventos y declaraciones en la vida de Cristo Jesús profetizadas en el antiguo pacto, como ya lo dije hace un momento. Y también, como no se alcanzó a copiar, a grabar porque no lo hice a tiempo, quiero repetirles el enlace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto termina con 2 personajes muy importantes, Zacarías y Malaquías. Malaquías significa mi mensajero, en hebreo es Malaki. Y el nuevo pacto enlaza con esos 2 personajes también, pero con Zacarías, en este caso el padre de Juan el Bautista, que es lo que empieza la historia prácticamente del nuevo pacto, y con su hijo Juan el Bautista, que fue el mensajero del Señor. Entonces, Zacarías, mi mensajero en el antiguo pacto, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el mensajero del Señor en el nuevo pacto. ¿Ok?
Punto número 15. Uno de los grandes objetivos de Mateo es demostrarle a los judíos que todas las profecías del antiguo pacto se cumplen en Cristo Jesús. Por lo tanto, debe ser reconocido como el Mesías. El Señor lo dijo claramente en Lucas 24:44. No, la ley, los escritos y la ley, los profetas y los escritos testifican de mí. Como la Biblia enseña y yo lo repito siempre. Desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, se trata de una sola persona, nuestro amo y salvador Jesucristo. Todo apunta a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. De hecho, amados hermanos, ¿qué día estamos hoy? ¿Alguien lo sabe? Lunes. Jueves, lunes, perdón, lunes, estoy confundido. Lunes. ¿Qué día? En nuestro calendario gregoriano estamos lunes 22 de septiembre, ¿correcto? Del año 2025, ¿correcto? Sí. Ok. Pero los que estudiaron Antiguo Pacto conmigo, ¿se acuerdan cuál es el calendario de Dios? No es el calendario que usamos. Recuerden que el calendario que usamos es el calendario gregoriano, ¿ya? Y entonces, no sé si ahora o mañana empieza el séptimo mes del calendario bíblico. Porque ahorita que venía a la carrera estuve viendo si aparece, si en el firmamento, si ustedes pueden ver allá, si ven la astilla de la luna nueva. Si no aparece hoy, aparece mañana. Entonces, si mañana aparece, significa que mañana de noche empieza el séptimo mes del calendario bíblico. El primer día del séptimo mes. ¿Y qué se celebra el primer día del séptimo mes del calendario bíblico? A ver, mis estudiantes del antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Levítico 23. Que la iglesia no lo celebra y la iglesia debe de celebrarlo, pero en grande. Supuestamente el miércoles empieza, ¿no? ¿Qué cosa? Supuestamente, pastor, estaba viendo que dice que el miércoles empieza, ay, no me acuerdo cómo, es una gran fiesta que van a hacer los judíos. Sí, el año nuevo judío. Ellos han cambiado el calendario de Dios. El séptimo mes lo toman como el primero. Yo se los dije a los hermanos que estuvieron conmigo en la clase pasada. Los judíos no siguen la palabra de Dios. Ellos se basan por sus tradiciones. No estudian la Biblia, ¿ok? No estudian la Tanaj. ¿Y la Corán? ¿Dónde está? Acá está. No creo que vean. No pueden ver mi Biblia, no me pueden ver a mí, solo ven el PowerPoint. Ok, mejor no hago nada porque después, luego Dice mi hermano. yo les muestro la Biblia hebrea. Ellos siguen estas tradiciones y los libros de las tradiciones de ellos, el Talmud, la Midrash y la Mishnah. ¿Ok? Y como le digo, ellos han cambiado el calendario de Dios. El Señor en Éxodo capítulo 12 dijo, este será el primero de los meses para ustedes del año. Si Dios dio esa orden, hay que obedecerlo. Como Noé obedeció, hizo todo como como Dios le ordenó, a la manera que Dios le ordenó. ¿Ok? Y hoy o mañana, cuando empiece el primer día del séptimo mes, es la fiesta de las trompetas. Es. ¿Y cuál es su posible cumplimiento? ¿Se acuerdan mis estudiantes del antiguo pacto? A ver, un La segunda voluntario. venida del Señor. El No, regreso, Mauricio. el rapto, el El arrebatamiento. rapto de Cristo, el rapto de la iglesia. Cuando se toque la trompeta, muy posiblemente el cumplimiento sea el rapto de la iglesia. Y el día 10 del séptimo mes es el día de expiación. ¿Cuál es el cumplimiento del día de expiación? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo fue crucificado.
No. Eso fue la Pascua, mi querido Mauricio. La segunda venida de Cristo. Si ya viene el rapto, luego viene la segunda venida de Cristo, que es el cumplimiento de la fiesta del día de expiación. Cuando Cristo venga por segunda ocasión, y la última, dice que va a poner fin al pecado, a la prevaricación y a la iniquidad. Daniel 9:24. ¿Sí ven? Y de ahí, el día 15 de este mes, se celebra la fiesta de los tabernáculos. El cumplimiento es el milenio. Cuando la iglesia se case con Cristo, las bodas del Cordero allá en el cielo, bajamos con Cristo, Apocalipsis 19, y venimos a gobernar por 1000 años y luego estaremos por la eternidad con el Señor en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios va a crear. ¿Ok? Siempre tengan en mente eso. Por eso es importante que la iglesia celebre eso, porque como les he explicado, la luz de la Biblia, todo tiene que ver con nuestro Cristo, no con el pueblo de Israel orgulloso. Ellos siguen hasta el día de hoy orgullosos, encerrados en su religiosidad y en su rebeldía. Sigamos. 16. El enfoque de Mateo hacia los judíos se puede ver en el énfasis que hace Jesús de que primero fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, sin dejar a un lado a los gentiles. Ojo, ¿se acuerdan? Cuando el Señor envía a los discípulos, Mateo 10, vamos a leerlo, del 5 al 6, aunque lo vamos a ver después, dice, a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. La primera misión de los apóstoles no fue para los gentiles, sino fue a las ovejas perdidas de Israel. Y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y lo dice también en Mateo 15:24 y después en Mateo 24:14. ¿Ok? Después, en el segundo viaje que el Señor les ordena, creo que es a los 70, en el capítulo 15, ya fueron 70. Y mire lo que les dice. Ok, permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Miren lo que el Señor les dice en Mateo 15:24. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí ven? Pero el Señor estaba allá en lo que actualmente es el Líbano. O sea, no descuidó a los gentiles. Y en Mateo 24:14 es el capítulo que habla de los últimos tiempos. El Señor dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ese cumplimiento, esa predicción del Señor, hermano, no será en nuestro tiempo, sino durante la gran tribulación. ¿Ok? Eso es tema de otra materia. Además, en el énfasis de que Jesús no vino, permítanme, ¿dónde estoy? No vino a destruir la ley, sino a cumplirla, como dice Mateo 5:17. Así es. Como Pablo dice, el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Estamos? Siempre es Cristo, Cristo. Bienvenido a iPhone 6. No sé quién es iPhone 6. Prenda la luz, por favor. Les recuerdo a los hermanos que tienen que dejarse ver para saber que están atendiendo. ¿Ok? Mateo. Pastor, somos nosotros, ahorita ya aprendemos. Ok, Perdón. ya van en camino. No hay problema. Es que como dice iPhone 6, yo no sé quién será iPhone 6. Okay. Mateo está especialmente interesado en la iglesia. Escúchenme bien, hermano. Ya que Mateo es el único de los 4 evangelistas que nombra a la iglesia en Mateo 16:18 y en Mateo 18:17, ¿no? En Mateo 16:18 el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ok, y en Mateo 18:17, cuando el Señor dice la forma de confrontar a los hermanos, ¿no? Primeramente a solas, después con un testigo y después dice, díselo a la iglesia y tenlo como gentil y publicano, si no escucha a la iglesia, ¿no? Estamos. Entonces vemos la primera mención de la iglesia solamente en Mateo, ¿ok? Punto 18. Mateo, más que los otros evangelios, muestra un interés fuerte particularmente en el tema apocalíptico.
Es decir, en todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo, el fin del mundo y el juicio final. Ustedes ven todo el capítulo 24 de Mateo, es prácticamente todo. Déjenme decirles algo. Mateo 24, en mi opinión personal, es el resumen de todo el libro de Apocalipsis. ¿Estamos? ¿Ok? Siguiente punto. El Evangelio de Mateo contiene 1071 versículos y contiene 19 de las 43 parábolas que hay en los Evangelios sinópticos. Interesante. Tenemos mucha información en Mateo. Y mire, solo 19 parábolas. ¿Sí ve? Esa es la riqueza porque hay 4 evangelios. 20. Mateo, al igual que Lucas, narran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Son los dos únicos evangelios. El nacimiento de Jesús lo conocemos por Mateo y por Lucas. Marcos y Juan no narran nada sobre el nacimiento. ¿Ok? Pero Mateo se enfoca en la visita de los sabios de Oriente, en la huida de José María y el niño Jesús a Egipto y su regreso de Egipto hacia Nazaret. ¿Ok? Ya vamos a ver eso más adelantito, si alcanzamos a ver ahora. Creo que sí. Algo de eso. El Evangelio de Mateo, al igual que Lucas, son los únicos que presentan genealogías de Jesús. Ojo con esto, amados hermanos. Aquí es donde si yo fuera un ateo, yo destruyo las creencias cristianas. Porque aparentemente hay un error en Mateo 1. Y amado hermano, todos los comentarios que he leído concuerdan lo contrario que yo pongo aquí. Mateo, escúcheme bien, sigue la genealogía desde Abraham a Jesús, escúcheme bien, a través de María. Pero todos los comentaristas dicen que es a través de José. ¿Ok? Pero si usted, yo le voy a pedir que después de este video, tal vez no hoy, mañana, pasado, usted dedique un tiempo, una hora tal vez o dos, y escudriñe bien las dos genealogías y usted mismo se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es correcto a la luz de la Biblia y se lo voy a demostrar en unos minutos, ¿ok? Mientras que Lucas lo hace a través de su padre adoptivo José, ¿ok? Pero todo el mundo dice que Lucas, la genealogía de Lucas es de María, es lo contrario. Y se los voy a demostrar a la luz de la Biblia, no lo que yo creo, ¿ok? 22. Finalmente podemos ver a Mateo como un gran docente, pues presenta las enseñanzas de Jesús en 5 grandes secciones bien reunidas y en forma sistemática. Recuerde que Mateo, Leví, era un publicano. Entonces, él sabía contabilidad. Él era un poco preparado. Entonces, por eso vemos que él presenta 5 grandes secciones en una forma sistemática. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 5 secciones? Número 1, las enseñanzas del monte o la ética del reino. Capítulo 5 al 7. Ya vamos a ver eso cuando entremos a cada capítulo. ¿Ok? Número 2, los deberes de los servidores del reino. Es lo que somos. O los esclavos del reino, mejor dicho. Número 3, las parábolas del reino. Capítulo 13. Número 4, grandeza y perdón en el reino, hablando en el capítulo 18. Y por último, la venida del rey en los capítulos 24 y 25. ¿Ok? Ahora bien, 23. Yo he presentado este bosquejo que lo he tomado del libro de Carlson y Moon, un comentario que estudié en mi maestría. ¿Ok? Lo podemos dividir así, el libro de Mateo, el prólogo 1:1 al 2:23. 2, el Evangelio del Reino, del capítulo 3, versículo 1 al 7:29. 3, el reino se expande bajo la autoridad de Jesús, de 8:1 al 11:1. 4, enseñando y predicando el Evangelio del Reino, 11:2 al 13:53. 5, la gloria y la sombra, polarización progresiva, ¿ok?
Es toda la oposición que encontró el Señor de 13:54 al 19:2. 6. Oposición y escatología. El triunfo de la gracia del 19:3 al 26:5. ¿Ok? Y por último, la pasión y, ojo, la resurrección de Jesús. Los capítulos del 26:6 al 28:20. ¿Ok? Hasta el final. Y ojo, hermanos. ¿Qué ven ustedes ahí? Preguntas. Preguntas, hermano. Yo me he tomado la molestia, no es molestia, es un gozo lo que hice. Me tomé la dicha, el privilegio de hacer esto. Mire, me leí, bueno, el Evangelio de Mateo, versículo por versículo, y fui anotando en dónde había preguntas en el Evangelio de Mateo. Ustedes ven preguntas ahí de diferentes colores. ¿Por qué tienen diferentes colores? Ya se los voy a explicar. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de preguntas que hay. Todo lo que está en verde, que es la mayoría, son preguntas hechas por Jesús. Y por eso es que basamos nuestra exposición de la palabra cada domingo con el método de Dios, hacer preguntas. Nuestras exposiciones dominicales no toman 30 minutos, no toman 45 minutos, toman entre 1 hora y media a 2 horas. Y nadie se duerme, solamente se duerme Jonathan y Ezequiel, que son 2 bebés. ¿Okay? Nuestros niños de 8 o 9 años participan, responden preguntas. Nadie se duerme y los hermanos aprenden a escudriñar la Biblia a través del método bíblico de preguntas. Pero lamentablemente, recuerden lo que les he enseñado, amados hermanos. Arrastramos 1700 años de tradición católica romana y es dificilísimo erradicarla. Es irnos contra la corriente, pero Dios nos muestra que él se fue contra la corriente. Moisés se fue contra la corriente. Los profetas se fueron contra la corriente. Jesús se fue contra la corriente. Los apóstoles se fueron contra la corriente. Estos que inundan, estos que trastornan el mundo han llegado acá. Tenemos que trastornar el mundo. No que el mundo nos trastorne a la iglesia, pero lamentablemente la iglesia ha trastornado el mundo. Y hemos olvidado lo mismo que le pasó a Israel, hemos hecho a la iglesia. Nos hemos enfocado en una religiosidad y no en una verdadera espiritualidad, en una verdadera relación de amor con Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros usamos este método cada domingo y usted puede ver aquí, mire, ahí está la ilustración. ¿Cuál es esa ilustración? ¿Se acuerdan? Un ejemplo. ¿Alguien ve la ilustración? Es del Lo que César. es de César. Del César. Ajá. Cuando los judíos querían hacer lo que era Jesús, ¿es lícito dar impuestos, a pagar impuestos a el César? ¿Cómo respondió Jesús? Dijo, no, no es lícito. No, no dijo eso. A ver, dame una moneda. Ustedes saben la historia. Dada a César lo que es de César, ¿no? Primero preguntó, ¿de quién es la imagen que está aquí? Ujú. ¿Sí ve? Preguntas. Sí, preguntó. Siempre el método, ¿sí ve? Y dice que se asombraban de sus respuestas. Entonces, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los dejó más perdidos que no entendieron, porque lamentablemente, como dice Daniel capítulo 12, versículo 3 o 4, pues dice, los entendidos resplandecerán como la luz de la mañana. Pero los que están entenebrecidos no van a entender. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, en conclusión, con respecto a las preguntas, en el Evangelio de Mateo vemos realizadas 165 preguntas en total, escúchenme bien, de las cuales 28 son comunes, o sea, entre las personas. 41 preguntas son hechas a Jesús por los judíos. Escúchenme bien,
Y 96 preguntas son hechas por Jesús, donde vemos claramente el método de Jesús de hacer preguntas. O sea, a Jesús le hicieron 41 preguntas, pero él hizo 96 preguntas. Interesante, ¿no? Sí. ¿Sí ven? ¿Ok? Para hacerlos razonar a las personas y que entiendan por su propia cuenta lo que Dios desea para ellos. Pastor, Sí, disculpe, de hecho es una característica, bueno, sabemos que Jesús también es maestro, ¿no? exacto. Sobre todo con sus discípulos. Entonces es una característica también de un maestro. Por Siempre supuesto. cuando alguien pregunta, uno responder con una pregunta precisamente como usted dijo, para que analice. ¿No? Yo, por ejemplo, los niños me preguntan, no, maestra, un ejemplo, ¿qué color debo de pintar? Y yo les digo, ¿de qué color les dije que pintaran? ¿No? Entonces, para que el niño haga memoria, entonces eso Correcto. es un método para que, como maestro, o sea, que Jesucristo ahí está marcando que Jesucristo también pues es maestro, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, tomo tu ejemplo, Dianita. Si un niño te pregunta, maestra, ¿de qué color debo pintar este paisaje? Y tiene dibujado el sol, nubes, montaña. Entonces tú le preguntas, a ver, ¿de qué color es el sol? Oh, amarillo. Ah, entonces debe pintar de amarillo. ¿Se ve? Lo hace razonar. Así es. ¿De qué color son las montañas? Ah, verde, así como las montañas de Coscomatepec y el Irazaba, ¿cómo? Irazaba, ¿no? Sí. Ese mero, ¿ok? Entonces, exacto, es lo que hacemos en nuestra iglesia. Y todos participan, aún nuestros niños de 9 años responden. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más factible que a una persona haga cambios fundamentales en su vida espirituales, ¿no? Cuando se da cuenta por sí mismo de lo que dice la Biblia, que cuando un pastor le dice, hey, mira, las cosas son así, asado y cocinado. ¿Por qué? Porque como seres humanos y con la naturaleza pecaminosa que arrastramos, tendemos a levantar barreras, ¿ok? Así que aguas con eso, ¿ok? Seguimos. Eh, Gracias a que tenemos una copia de Mateo en hebreo. Ok, no, ya entramos. Ahora sí, ok, hasta ahí llegué. Preguntas, inquietudes. Porque ahora sí vamos a ver Mateo capítulo 1. Vamos a analizar los 7 capítulos que nos tocan para hoy. Y si no alcanzamos a los 7, no hay problema. Pero como les digo, el deseo de mi corazón es que aprendan más y más cada día. ¿Ok? Vamos a la clase. Mateo. No hay pregunta, entonces vamos a Mateo capítulo 1. Ok. Abran sus Biblias, por favor. Ah, su Biblia. Mateo capítulo 1. ¿De qué habla Mateo capítulo 1? Los primeros 17. Genealogía. Muy bien. Ok. ¿Alguien puede leerme el versículo 1? Y solo inicio del 2. Amén, hermano. Del Libro de 2. la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Sigue, por favor. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ok, para ahí mi amado Noé. Ahora, fíjense, hermanos, ¿qué palabra se repite desde el versículo 2 hasta el versículo 16? Engendró. Perfecto, Noé, muy bien. Ojo con eso. Engendró. Y está implícito que Isaac engendró a Jacob en el versículo 2 y que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Está implícito o no está implícito? ¿Correcto o no correcto? Ok, ahora vámonos al versículo 17. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Mateo 17. No, Mateo 1:17. No, estamos en capítulo 1 ahorita. Todo es capítulo 1. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde ¿Ya? David
hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ok. ¿Ustedes han contado si de verdad hay 14? No. ¿Sí ven? A pesar que hay personas, cristianos, amados hermanos, que leen la Biblia, pero a veces somos solamente nadadores cuando leemos la Biblia. ¿Qué significa nadadores? Andamos solo, el nadador anda solo por la superficie, pero tenemos que ser buceadores. ¿En dónde está el tesoro del mar? ¿Sobre la superficie o abajo? En el fondo. Abajo. ¿En dónde están los diamantes? En lo profundo de la tierra. ¿Dónde se encuentra el petróleo? En lo profundo de la tierra. Eso, el Señor nos mandó a eso, a lo profundo, a profundizar. Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Si yo fuera ateo, yo le digo, ¿ustedes cómo creen en este libro que dice mentiras? Aquí, capítulo 1. Ahora, cuenten ahí, les doy el trabajo, les doy un minuto que cuenten que desde Abraham, dice, hasta David hay 14 generaciones. A ver, cuéntenlas. De Abraham a David. Sí, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. También están esos. Abraham, Isaac. Igual. 13 nada más. A ver, a ver, a ver. A ver. Okay. Abraham. Isaac. No, mejor así, más fácil. 10, Abraham, 12, Isaac. 13, Luego dice Isaac, 14, Jacob. 15, 16, Okay. 17. Opa, 17. 18. ¿Verdad? No, estoy viendo los nombres. Desde Abraham a David. De Abraham a David. Ok. Luchito, saca el silencio de tu teléfono o de tu computadora. A ver, Luchito, ¿cuántas encontraste? Judá. Escríbanos si gusta. Luchito, no te oigo. Para David hay 28. Estás muteado. ¿Cómo dice? Creo. Está Ahora muteado. Mute. Está Todavía mudo. sigo contando. Todavía sigues contando. Ok. ¿Alguien ya terminó de contar? Mauricio, ¿terminaste de contar? Sí, hermano. ¿Cuántas contaste, Mauricio? Rapidito, vamos. Hay 13. 14, 13. No nos ponemos de acuerdo. A ver. 14, mi hermano. Fue las conté 14. yo hasta el rey David. Eso, miren. Abraham 1, Isaac 2, Jacob 3, Judá 4, Fares 5, Esrón 6, Arán 7, Aminadab 8, Naasón 9, Salmón 10, Booz 11, Obed 12, Isaí 13 y David 14. Bravo, estamos muy bien, correcto ahí. ¿Ok? Ahí dice la verdad la Biblia. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Vamos a contar desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Dice Salomón 1, Roboam 2, Abías 3, Asa 4, Joram 5, Usías, perdón, a ver dónde estoy, 4. Josafat. Josafat, perdón, 5, Josafat 5, perdón, Joram 6, Usías 7, Jotam 8, Acaz 9, Ezequías 10, Manasés 11, Amón 12, Josías 13 y Jeconías y sus hermanos 14. Bien, 14, ¿seguro? Hasta el tiempo de la deportación de Babilonia. Son 14, ¿no? Otra vez. Exacto.
Muy bien. ¿Ustedes creen que hay 14 ahí? Sí, amén. Sí. No creo, está escrito, ahí están 14. Ok, muy bien. Pero ustedes han escudriñado si realmente hay 14 genealogías. Bueno, los voy a poner en duda ahora. ¿Ok? Ahora vamos a la última lista. Vamos al versículo 17. ¿Qué nos dice? Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hasta Cristo, 14. Entonces, vamos a empezar. Eliud, Eleazar. Versículo 12. ¿Están conmigo? Anoten y pongan un numerito al lado. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, que ya fue nombrado en la anterior lista, engendró a Salatiel 1, Zorobabel 2, Abiud 3, Eliaquín 4, Azor 5, Sadot 6, Aquín 7, Eliud 8, Eleazar 9, Matán 10, No, 14. Jacob 11, José 12 y Jesús 13. No, ¿Dónde están los 14 ahí? Jeconías engendró Salatiel. Salatiel, Zorobabel. ¿Terminaron? Eliaquim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud. No, no son 14, solamente son ¿Cuántas contamos? 13. Yo he contado 13. 13. José, 14, pastor. a ver, ¿quién dijo que contó 14? Yo, Luisa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque dice Jeconías, no contamos Jeconías. No, ya Jeconías fue contado en la lista anterior. Empieza de Salatiel. Sí, porque en el versículo número 12 Sí, dice, cierto, ya fue después de la contado. deportación a Babilonia, Así es. Jeconías engendró Engendró. a Salatiel. Entonces hay 13. Yo ahorita soy un ateo. ¿Ustedes cómo creen en este libro? Que dice mentiras. A ver, defiendan su fe, cristianos. Tal vez ese es otro Jeconías, hermano, porque acuérdense. ¿No es otro? No. María tal vez está ahí. No. Mi querida Gaby, ¿dónde está mi discípulo? ¿No está su discípulo ahí al lado suyo? Está en el baño. Oh, que se deje ver, que se deje ver. A ver, cristianos, defiendan su fe. Judas versículo 3. ¿Ah? Es necesario contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. El marido de María está en Gaby. Chitón usted. Es María. Ya te he dicho. Hermano, tenemos, si ve, por eso, como le decía el otro día a una hermana, los testigos de Jehová ponen a temblar a los cristianos con lo de la Trinidad. Por eso muchos cristianos dudan. Sí, tienen razón los testigos de Jehová. No tienen razón, son una secta, son herejes. Creo que el Espíritu A Santo. ver, ¿se dieron o no se dieron? ¿Hay 13 Es o que hay dice, 14? Jacob engendró a José, marido de María. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién del engendró? cual- Del cual vino Jesús. Entonces, estamos hablando de Sí, padre, sí. hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Entonces, si Ok. José es padre, De nuestro Dios, Concepción del María. Espíritu Pastor Santo. Clever. a El- ver, démosle el la número- palabra. A ver, El Espíritu Santo. El número 14 El es Dios Espíritu. Padre a través del Espíritu Santo. no. Yo no creo en eso. Yo no creo en el Espíritu Santo. Yo soy ateo. Bueno, soy ahorita pero- judío. Por eso usted Pero- pierde. Es que el Aquí somos ateísmo Wait, no wait, cree no. ni Wait, el bien ni el mal. Soy judío, perdón. Soy judío ahorita, soy judío. Ok, soy judío. No, entonces, es el Espíritu Santo. A ver,
Luchito, ¿qué querías acotar? Y después le doy la palabra a Dianita, que quería hablar. A ver, Luchito, escuchemos a Luchito. Le decía que el ateo no, Fuera, demonio. de alguna manera, o sea, trata de negar, digamos, ¿no? ¿Ya? La existencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, ok. Y Perdón, si contamos a María, ¿a, ¿a quién cuentas? ¿A María o a José? pues María también Porque tiene María fue la de que engendró. primate, hermano. No, sí. no, porque en ninguno de la lista que hemos mencionado desde el versículo 2 no nombra a la esposa, solo al hijo, Solo al hijo. solo al marido. Pero Entonces no María tiene nada recordemos que ver con está la unión de José embarazada. y María. A ver, Dianita, No tiene nada que ver la unión de José con María. no tiene nada que ver la unión de José con María, pues, ¿qué creen ustedes? Hermano, ¿qué creen ustedes? Vamos, razonen, ¿ok? Ok, no voy a hacerle romper la cabeza más. Ahora sí, miren a la pantalla, ¿ok? Miren en la pantalla. Vamos, Mateo 1. Gracias a que tenemos una copia de Mateo en hebreo, del Evangelio de Mateo en hebreo, podemos solucionar la supuesta discrepancia con respecto a que hay 13 y no 14 generaciones en la tercera división de la genealogía de Jesús, como lo afirma Mateo 1:17. Es decir, que desde Salatiel hasta Jesús solamente en nuestras Biblias contamos 13 generaciones, ya que se considera en el versículo 16 a José como, escúchame bien, marido de María de acuerdo a nuestras Biblias. ¿Capiches? ¿Entendido o no entendido? Sí. Ok, ahora bien, prepárate. Ahí está la lista desde Abraham a David, 14, cabalito. ¿Ok? Pero ¿sabía usted desde que Salomón hasta Jeconías y sus hermanos no hay 14? Hay muchos más. Porque están los hermanos. Exacto, exacto, mi querido Estuardo. Brian. Brian. Estuardo. Estuardo, sí, Brian. Ok. Sí. Pero ustedes ven que hay un nombre con rojo ahí. ¿Cuál es ese nombre? Joram. Jorán, ok. Ahora, ¿por qué Pastor Clever puso a Jorán con rojo? Porque yo no sé si en sus Biblias, en el libro de Reyes, primera o segunda de Reyes, usted tenga una lista de todos los reyes, o usted ha llevado una lista, usted ha hecho algunas anotaciones en su Biblia sobre el listado el orden de los reyes. Y cuando hablamos desde Salomón, estamos hablando de los reyes de Judá. No tomamos en cuenta a los reyes de Israel. Recuerde que con Roboán, el segundo en la lista, ¿sí? Fue que se dividió el reino de Israel. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda de eso? ¿Ok? Sí. Ok, pero recuerde de dónde venía el Mesías. No venía de las otras 10 tribus, venía de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era el reino del sur, que la única que tenía de acompañante era la tribu de Benjamín. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ok, entonces ignoramos a los reyes de Israel, que fueron en total 19 reyes. Pero ¿sabían ustedes que desde Roboán hasta el último rey, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, hubieron 20 reyes y no 14? Entonces, pastor, ¿por qué miente la Biblia? No, wait a minute, dice el gringo, wait a minute. No miente la Biblia, sino que por eso los judíos, Mateo es un judío, por eso tienes que pensar como judío. ¿Cómo le hago creer a los judíos de que Jesús era realmente hijo de David? Con este juego de números 14. De Abraham hasta David 14, excelente. Ahora, te voy a llevar al siguiente slide. Después de Yorán, hubieron otros reyes que se llamaron Ocosías, Atalía, Joás y Amasías. ¿Ok? Ahora, lo que pasa ahora, pero pastor, ¿por qué no están mencionados esos otros reyes? Porque lamentablemente el cabezón de Jorán se casó con Atalía.
Ujú. ¿Saben quién fue Atalía? La mujer esa que no, no. Aparte es Jezabel. Sí, sí, aparte, sí, es que aparte es Jezabel. ¿Cómo, Atalía. cómo? A ver, Lucita, vamos. ¿Quién fue? No, no, o sea, estoy leyendo Segunda de Reyes 9, donde fue matado Joram, pero usted decía que Atalía, ¿no? Ajá. ¿Quién fue Atalía? Fue la madre de Josafat. La madre De Josafat. Sí, pero aparte de eso, ¿quién fue? ¿Hija de quién fue Atalía? Biblia, hermano. Si ven, Biblia. Tenemos que entender Biblia. Escudriñar la Biblia. Sí. Segunda de Reyes. Atalía, escúchenme bien, mis amados hermanos. Atalía fue la hija de la malvada Jezabel. Sí, de Jezabel. ¿Ok? Escudriñen sus Biblias, por favor. No me crean nada a mí, ¿ok? Entonces, como se casó con la malvada Jezabel, por eso no son contados. De ahí, cuando muere Jorán, Ocosías vino al trono. Pero la muerte de Ocosías, ¿sabe quién reinó? A la derecha están los que reinaron después de Jorán. Atalía, su Jezabel. madre. Atalía, como era malvada, igual que su madre, mató a toda la descendencia real. Sí. Pero la hermana de Jorán, o sea, ocultó a Joás, a su sobrino. Era un bebé Joás. Y lo ocultó, de acuerdo a la Biblia, con la nodriza de ella, ok, en una cámara oculta hasta que tuvo 6 años, 6 u 8 años. Y ahí lo agarró el sacerdote Joiada. Ese hombre de Dios que casi nadie lo menciona, tremendo el sacerdote Joiada. Y prácticamente quien gobernó Israel fue el sacerdote Joiada, porque Joás, dice la Biblia, hizo lo bueno mientras el sacerdote Joiada vivía. Y por Joiada es que se hace toda la restauración del templo, se quitan todos los ídolos, todo el avivamiento que hubo fue gracias al sacerdote Joiada. Pero murió el sacerdote Joiada y murió Joás. Y reinó en su lugar su hijo Amasías, que hizo todo lo malo. Entonces, si usted ve, Ocosías, Joás y Amasías eran descendientes de la malvada Atalía. Entonces, por eso Mateo no los toma en cuenta. ¿Ok? Y continúa después de Amasías el reinado de Azarías, o llamado también Usías. ¿Ok? Y de ahí nos vamos al siguiente slide, donde vamos a ver a Jeconías y hermanos. ¿Cuáles hermanos fueron? Después de Josías vino Joacás, Joacín, Joaquín, y el último fue Sedequías. 4 reyes. Pero como todos esos reyes fueron malvados y todos venían de Jeconías y sus hermanos, entonces Mateo los reúne como un solo grupo para cuadrar los 14. ¿Ok? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Mateo quería cuadrar 14, 14 y 14? No tienen idea. Ok, vamos a la siguiente slide. Ahí está la respuesta, amados hermanos. Ustedes ven el nombre de David en hebreo. Es la letra Dalet, la letra Bad y la letra Dalet. Es como decir la letra D en español, la letra V en español, B pequeña, y la letra D. Recuerde que en el hebreo no hay vocales. Y esos puntitos, esas rayitas que usted ve en medio de la primera letra, y ojo lo que siempre le he enseñado, se lee de derecha a izquierda. Ok, en este caso son palabras similares y se puede ver al revés también, pero se lee de derecha a izquierda. Y ese puntito que tiene en esa letra Dalet, que parece el número 7, son puntitos agregados ya hace unos siglos atrás, que se llama el texto masorético, en donde ellos le colocaron un puntito para saber cómo se pronunciaba, si era da, de, di, do, du. ¿Ok? Entonces,
ahí es David. Y no sé si les dije en el antiguo pacto, cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. ¿Ok? Entonces, el nombre David, que significa amado, la letra Dalet vale 4 y la letra Bau vale 6. Y ustedes ven ahí, 4 más 6 más 4, ¿cuánto da? 14. 14. Entonces, lo que quería Mateo es a través de esa geometría, se llama geometría, no es geometría, es geometría, ¿no? Es hacer cuadrar el significado numérico de David, que es 14, con cada una de las divisiones. ¿Sí ven? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí. Sí, ok. Ahora bien. Ahora, pero ¿qué pasa en el siguiente cuadro de la siguiente genealogía? Desde la deportación hasta Jesús. Vamos al siguiente cuadro. Miren, Que estamos cortos uno. ¿sí ve? ¿Sí ve que está ahí hasta Jacob? Llegamos a la tierra Zorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadod, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán y Jacob. Ahora, de ahí viene José. De acuerdo a, volvamos a Mateo, capítulo 1, dice versículo 16. Y Jacob engendró a José. ¿Ok? ¿Estamos? Ujú. ¿Quién se me fue? Se me fue mi esposita y se me fue Michael y Gaby. ¿Qué les pasó? Ok, ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es este José. Oye, ya nos faltan 2. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos José existían antes de Cristo? O en los tiempos de Cristo. Muchos. ¿De dónde viene el nombre José? O en hebreo, Yosef. De Josué. Josué, Josafat, tienen la misma raíz. ¿Ok? Permítanme un ratito. Tienen la misma raíz. ¿Estamos? Entonces, aquí el detalle dice José. La Biblia dice José, pero añade algo más, marido de María. Ojo, dice en nuestra Biblia en español, marido de María. Ahora, vea el siguiente slide. Si yo pongo así, José, marido de María, y de ahí voy a Jesús, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos tengo? 13. Sigue Ahora, habiendo 13, ¿no? pero pastor, ¿por qué no incluye a María? No puedo incluir a María si incluye a José. Porque si usted ve la lista de todos los nombres, dice engendró, 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 engendró. Está nombrando el Padre, el Hijo, 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 el Padre, el Hijo. ¿Ok? José no engendró. Exacto. Ah, y allá vamos. Correcto lo que dice Brian, Estuardo. José no engendró a Jesús. Ujú. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo, muy bien, pero ¿en el vientre de quién? ¿En el vientre de José o en el vientre de María? De María. En vientre de María. Ahí se cuenta. Correcto. Ahora, entonces, si yo elimino a José, entonces, ¿cómo quedaría? Ahora, ojo con esto. Así dice en el hebreo. Miren, ¿pueden leer lo que dice ahí? No. Ah, Ok, pero miren esta palabra. Ahí dice Yosef. En hebreo, Yosef, y a continuación, abajo a la derecha, recuerde que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Después dice Ish, Miriam. ¿Ok? Lo voy a copiar aparte. Ahí está. Ish. Y ahí está la frase completa. Yosef, Ish, Miriam. Ahí está transliterado al español. Yosef, Ish, Miriam. Se lee de derecha a izquierda. El nombre en hebreo es Miriam, no es María. Pero anyway, en español se traduce como María. ¿Ok? Ahora, el problema es esa palabrita Ish. ¿Qué significa la palabrita Ish? De acuerdo en español, dice José, marido de Miriam.
Pero un momentito. En el hebreo y ahí mismo en el Evangelio, déjame ver dónde es que está. No me acuerdo ahorita en qué versículo está. Dice así. Ok. La palabra ish en el hebreo puede significar hombre o varón o padre. ¿Me entendieron? Ujú. Ok. Ahí cambia toda la cosa. Porque la palabra marido en el hebreo es balá. Ahí está. Hay un versículo en la Biblia que dice José, marido de María. ¿En dónde? Ujú. ¿Alguien me lo pueda buscar? Está cuando el ángel se le aparece a José. José, marido de María. ¿Seguro? Sí, hermano. O en la genealogía, marido de María. No es eso. Está. Y pensando, José, en esto. Y Jacobo nombró a José. 1:20. 1:20. Y pensándole esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. Porque no. José, No. marido de María. Es el 1:16, ¿no? No. Sí, solo ahí, sí. Perdón, el 1:16 en el hebreo original es lo que dice arriba. Ish. Pero la palabra ish puede significar hombre, varón o padre. Pero la palabra para marido es la que viene a continuación. Ahí dice Yosef Baala Shel Miriam. ¿Ok? Ahí dice claramente marido. Esa es la José, marido de Miriam. Baala Shel es de él, ¿ok? Y Baal es marido, ¿ok? Por eso, escúcheme bien, usted ha escuchado en la Biblia, y ha leído muchas veces el nombre Baal En el Antiguo Testamento, ¿no? en El el Baal. antiguo pacto era el dios cananeo. Ujú. Y en un versículo dice Baali, mi marido. ¿Ok? ¿Han escuchado eso o no han escuchado eso? No. Y se los voy a demostrar aquí, ¿ok? Entonces, José, marido de Miriam. Ahorita se los demuestro. ¿Ok? Entonces, es la traducción es la incorrecta. Entonces, ese José que aparece ahí, como hubieran tantos José, no significa que solo un José había en los tiempos de María. Hubieron muchos José desde Josué. ¿Ok? Entonces, ese José que aparece ahí no es el marido de María, sino el padre de María. Entonces, añadimos a José como el número 12 y quién engendró. Y miren lo que dice, no dice del cual, sino de la cual. ¿Qué significa de la cual? ¿De quién vino Jesús? ¿De quién nació Jesús? De la mujer. Exacto, de la La es mujer. artículo femenino. Exacto. Por eso se incluye a María ahí, pero el José que aparece ahí no es el marido, porque José no engendró a Jesús. Ujú, exacto. Y eso confunde un poco cuando uno no ha entendido bien, en especial pues si uno no ha leído la traducción que usted dice. Y más que nada, amados hermanos, escudriñad bien la Biblia. ¿Qué dice Génesis 3:15? Hello, hey, no me lo busquen de memoria. Y aquí yo pondré enemistad. Entre A ver, ti y las sigue, Entre la sigue. mujer y su A ver, simiente. Génesis 3:15, un solo voluntario, fuerte, como evangelista callejero. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y las simientes. ¿Entre quién iba a poner enemistad el Señor? Entre la mujer. Entre la Ah, serpiente y la mujer. ¿y la simiente de quién? De De la mujer. Ah. ¿Ah? Entonces, ¿a quién tenemos que contar ahí?
a la mujer, a María. Por eso dice de la cual. Ahí está correcto, de la cual. No dice del cual. Cierto. Ahora, Gálatas, sí. Perdón, pero todo eso tiene un propósito, Hola. el que o sea, fuera que José no engendrara a Jesús, ¿no? Porque bueno, yo estaba leyendo en el material que dice que Jesucristo no tiene pecado, ¿no? Nació sin Correcto. pecado. Correcto, porque fue Pero porque el pecado viene del Padre, ¿no? correcto. Correcto. Ajá. Ahora, María era pecadora, pero ojo, cuando dice el ángel, concebirás y darás a luz un hijo por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso dice ya Lucas, ¿ok? ¿Sí ves? Entonces, José solamente fue el padre adoptivo. José no tocó ni pito ni flauta en la concepción, en la engendración de Jesús. Por eso es que en más de 16 versículos aquí dice engendró, 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 engendró. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, mira lo que dice Pablo en Gálatas 4:4. Subrayalo, escríbelo, Gálatas 4:4, porque eso no está en las notas. ¿Lo tienen? No. ¿Alguien que me lo lea? Pero cuando el cumplimiento del tiempo vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Ahí nomás, redimiese a ahí los nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¿Nacido de qué? de mujer. ¿Te das cuenta? De acuerdo a la ley. Ahí se cumple y ahí está cabalito las 14 generaciones. ¿Entendieron? Sí. Perdón, hermano, ahí para la 14 con María. Sí, exacto. Ahí como tú ves en la pantalla, ese es el orden correcto. Y por eso hasta puse diferentes colores. José, Padre de María. Déjame ver si hay otro PowerPoint aquí. Otro slide. Déjame ver. No, ya ese es el último. Hermano Clever, Sí. en nuestra defensa, digo, ¿verdad? Ajá. La única manera de que nosotros hubiéramos sabido responderle a un ateo esa pregunta es si nosotros hubiéramos leído el original de Mateo, la genealogía en hebreo. Correcto. De otra manera, nosotros no hubiéramos podido haber sabido la respuesta a esa pregunta, menos que hubiéramos venido al seminario. Pero espera. Déjame. A este seminario, con este servidor para la gloria de Dios. Exacto. Hermanos, esto yo no lo aprendí en los seminarios. En ningún seminario me enseñaron esto, con toda humildad. ¿Dónde estoy? Permítame, ¿qué pasó? Permítame. ¿Se me fueron o yo me fui? ¿Qué están viendo? Aquí estamos nosotros. Aquí está, ok. Ahora sí. Esto lo aprendí Pero investigando. ya no miramos la pantalla, hermano. ¿Mande? Ya no miramos la pantalla de las slides. El PowerPoint. El PowerPoint. Okay. Se acabó el PowerPoint. Ahora Ok. sí. Esto lo aprendí escuchando, aprendiendo, estudiando hebreo y escuchando a un hombre que lo seguí como por 2 años. Tomé lo bueno de él y deseché lo malo. Yo investigaba. Entonces, y era verdad, dice, aquí hay 13, ¿cómo es esto? ¿Sí ven? Y tenía toda la razón. Entonces, y más escudriñando, ahora yo escudriñé más y más y más y digo, bueno, si aquí dice claramente engendró, aquí viene la luna, ponga sacar luna que sea para que aparezca en la pantalla. ¿Ah? La hermana yo. Acá está la hermana yo que se quedó sin batería. Me quedé sin batería. Mi amor, acá está la pantalla. Número 1, engendró. José no engendró a Jesús, fue María. Ajá, Y lo dice la siguiente frase, de la cual. Ahí está. Prueba número 1. Prueba número 2, Génesis 3:15. Entre la serpiente y la mujer, no el hombre, ni no fue la simiente del hombre, la simiente de la singular mujer.
Gálatas 4:4. Ahí están las 3 pruebas bíblicas. La prueba gramatical, por así decirlo, engendró, la palabra engendró. La prueba bíblica del Antiguo Pacto, Génesis 3:15, y la prueba bíblica en el Nuevo Pacto, Gálatas 4:4. ¿Estamos? Entonces, esta es de la genealogía de María, digamos. Correcto, Ujú. correcto. ¿Ok? Sí, y ahora todo tiene sentido porque como dice, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Dios fue por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Correctísimo. Pero, entonces, ¿por qué dice a José? O sea, estaba uno ahí había como un pierde. No, José, el padre de María, era tocayo de su yerno. Ajá, era su yerno. Ajá, El- así se llamaban los dos. El yerno y el suegro tenían el mismo nombre. Mismo nombre. Como el nombre Raquel. Sí, ¿cuántas mujeres se llamaban Raquel? ¿Cuántas mujeres se llamaban Miriam en esos tiempos? Zacarías, Johanán, Juan. Ese nombre viene son nombres del Antiguo Pacto. Y muy comunes. Y muy comunes. ¿Estamos? Como aquí, por ejemplo, bueno, en el curso anterior tuve 2 Noé. ¿No? Noé. Tuve a Noé Rodríguez y Noé Fuentes de mi iglesia. Ah, ok, yo pensé que a 2 Noé, yo pensé que estaba hablando de la Biblia, hermano. No, ok. Estamos. Ahora bien, vamos avanzando. Ahora vamos al capítulo 2. Amados hermanos, cuidado con este capítulo 2 también. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, cuando Jesús nació, ¿en qué tiempo está escrito, hermano? Pasado. En pasado. Pasado. Ojo, aprendamos a escudriñar las escrituras. No creamos a las películas de Hollywood, por favor. ¿Ok? Hollywood miente muchísimo. La gran mayoría, por no decir todas las películas cristianas o supuestamente bíblicas, siempre ponen algo diferente, ponen algo que no es bíblico. ¿Ok? La única película 100% que es bíblica es la película de Jesús realizada por Cruzada Estudiantil para Cristo, en donde aparece un Jesús con un peinado raya en medio y con el pelo como hasta por aquí. Es la única textualmente de la Biblia. Ahora bien, ojo, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que ha nacido. Ya Jesús había nacido cuando llegaron los sabios de Oriente. ¿Estamos o no estamos, hermano? Amén. Sí. Pero ¿qué nos enseñan las películas? Que era un recién nacido. Que llegaron cabalitos en el Acabando de momento nacer. en que nace Jesús. Eso es mentira. Pero creemos todo lo que vemos en película y lo que escuchamos primeramente. Ahora, ¿quiénes eran estos sabios? ¿De dónde vinieron? Del oriente, dice. Del oriente. Venían de la Unión. En El Salvador es oriente, de San Miguel. Yo no, Mauricio. Venían de Zamora Chinchipe, allá en Ecuador, del oriente. Venían del Beni, allá en Bolivia. Allá en México serían de Veracruz. Veracruz es oriente, ¿no? Sería oriente, ¿no? Y allá en Guatemala no sé dónde sería oriente. Sería, Zacapa, Jutiapa, Jalapa. Zacapa, Jutiapa, Jalapa. Chiquimula. Chiquimula es el oriente, por allá. ¿Petén también, Flores? ¿Petén? No, Petén está en el norte. En el norte. Ándale, ya, ok. ¿Sí? ¿De dónde venían ellos? ¿Quiénes eran ellos? Sabios. Sabios. Sabios.
Astrólogos decían porque No, como ellos estaban guiándose, o sea, leyendo las estrellas. Astrónomos. Eran Astrónomos. astrónomos, ok. Ahora, Astrólogo Astrónomos. es el de los Sí, signos sí, zodiacales. no, no, sí, no, cuidado, astrónomos. cuidado. No eran brujos, ni Exacto, tampoco no. eran. Astrónomos. No era astrónomos. astrología, Sí, era astrónomos. astronomía. Escúchame, amado, tampoco eran magos. No, Pero astrónomos. ¿por qué dice mago? Ni eran Ahora, tres tampoco. Es la no palabra eran que- tres tampoco, eran sabios. una multitud. Sabios. Déjenme, híjole. Permítanme, déjenme ver si es que encuentro un documento rapidito. La traducción no es exacta tampoco. Sí, porque pues Es sabios ahí. Magoi. La palabra griega para sabios es magoi, por eso dicen magos, pero no, magoi no significa mago. Ellos no hacían truquitos. ¿Ok? Navidad. Aquí estoy. Yes, presente. No, además porque no podían viajar solo tres. Ok. Había más gente, era una multitud que así Ellos Ah. llevaban su todo eso. ¿cuál es la palabra? Llevaban su Voy a compartirles otra vez. ¿Su herramienta de trabajo? ¿cuáles Ah, palabras? Llevaban su Caravana. Ok. Está Hermanos que ven ahí, Mapa. mapa, ¿ok? Los mapas. Hermano, esa gente de Oriente venían de Babilonia, venían de lo que hoy es Irak, Irán, ¿ok? ¿Sabían ustedes eso? Eso es Oriente, eso es llamado Oriente. Ellos recorrieron más de 700 kilómetros. Cruzaron desiertos, montañas, ríos. Tal vez le tomó 4 meses. Más de 700, ¿qué? ¿Kilómetros, dijo? Kilómetros, sí. ¿Ok? Si usted ve el libro de Esdras y de Nehemías, usted ve cuánto tiempo les tomó a ellos salir desde la Mesopotamia, donde quedaba Nínive, Babilonia, el imperio persa, ¿ok? Hasta Jerusalén. Y recuerda que eran unas caravanas, no eran tres, no eran Melchor, Malhechor va a gastar y va a asaltar. No eran tres. Ok, ahora, estos hombres, ¿quiénes eran? Astrónomos, estudiosos de las escrituras. Amado hermano, tiene que tener memoria. ¿Qué pasó 400 años antes? Muchos hombres, escúchame bien, recuerda que los judíos fueron llevados deportados a Babilonia. ¿Ok? Daniel murió en Babilonia, Ezequiel murió en Babilonia. Escúchame. Y cuando Zorobabel regresa en el primer viaje, hermano, fueron unos cuantos que regresaron. Los judíos se multiplicaron en más de 70 años allá en Babilonia y solo unos cuantos regresaron. Y la gran mayoría se quedó ahí y ahí nace lo que conocemos hasta el día de hoy llamada la sinagoga. Entonces, esos judíos que estaban allá en la diáspora se fueron multiplicando y pasaron los años, pero algunos eran devotos como estos sabios. Y estos sabios escudriñaban las escrituras y Dios les reveló, como dice en donde Números, ven conmigo al libro de Números. No era lo que vieron no fue una estrella normal o una conjunción de planetas como algunos creen, porque si usted ve la ruta que tomaron, no es una ruta elíptica, sino es como un triángulo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Ok? En el libro de Números, capítulo, permítanme, ¿dónde está? Balán. A su mecha. 23, pastor. 23, sí, aquí estoy. 23, versículo.
Sin la Biblia, pues. No, capítulo 24, versículo 17. Y miren quién dio la profecía sobre la estrella. El falso profeta Balaam. Mira cómo Dios usa. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, ¿ok? De Jacob. Y la palabra en griego ahí es kokab, que significa príncipe también, una figura de un príncipe. Saldrá príncipe de Jacob. Y por eso mira lo que dice a continuación, y se levantará cetro de Israel. ¿Te das cuenta? Esa estrella que guió a los sabios, si ustedes ven la ruta que tomaron, no es una ruta elíptica o circular para creer que es una conjunción de planetas, como algunos dicen. Fue un acto milagroso, un acto divino que los guió hasta la puerta del niño. Mira toda la ruta que tuvieron que seguir, ¿se das cuenta? Y después desde Jerusalén, mira, ahí está Jerusalén hacia Belén. No es circular. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ellos viajaron, ¿ok? ¿Y qué hicieron? Dice, presentaron sus tesoros y los pusieron ¿a dónde? Ok, voy allá. La opción. Mira lo que dice cuando llegaron, ¿ok? Tú ves que ahí ya de dónde tenía que nacer, en Belén, tiqui, 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 y dice, versículo 9, capítulo 2, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, los iba guiando hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño. El niño. El niño. Y al ver No, la el- estrella, No, el se bebé. regocijaron con muy grande gozo. Y versículo 11, por favor, alguien me lo lea, porque yo no sé si es que mi Biblia dice lo mismo que la de ustedes. Y al entrar en la casa, vieron al niño con Ah, su madre ¿Al María. entrar en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la casa. Ah, En no su estaba casa. en el pesebre ya. Ujú. ¿Y a quién vieron? Al niño. No dice bebé recién Ujú. nacido. Y la palabra ahí es tecnón, que significan ya un niño, como ustedes vieron la última ilustración que yo les puse. Tal vez Entonces, tendría, pastor, sí, Diana, perdón, tengo una duda. sí. Entonces, ¿qué edad tenía Jesús cuando llegaron los magos? Muy Ah, buena pregunta. La Biblia nos da una idea aproximada de la edad que tenía el niño Jesús. ¿Ok? Eh, El 16. Versículo 16, capítulo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, escúcheme bien, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían investigado de los magos. O sea, Jesús tenía menos de 2 años, entre 1 a 2 años. ¿Se dan cuenta? Ujú. Ahora bien, sigamos escudriñando el versículo 11, porque dice que vieron al niño con su madre María y postrándose, Lo adoraron. la adoraron. No, No. Oh, Lo. no, ¿qué dice en tu Biblia? Lo adoraron. ¿A quién? A A Jesús. Jesús. El lo es masculino. Adoraron a Jesús, no a María. Ujú. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué dice a continuación? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, que le trajeron regalos, los pusieron abajo del arbolito. No, No dice eso la Biblia. Y abriendo sus no había arbolito de Navidad todavía. Entonces que alguien me explique de dónde viene el arbolito de Navidad, porque yo no veo un árbol aquí, hermano. Dentro de la casa estaban. Ujú. No estaba. A ver, alguien que me explique, por favor. Como ¿Por qué usted no? dijo, como usted dijo anteriormente, hermano, que estaba hablando acerca de los judíos que ellos estaban haciendo como costumbres y todo eso, siguiendo costumbres, y entonces lo del arbolito es una costumbre, nada más que alguien pues sacó en algún lugar del mundo.
se empezó a hacer hasta que ahora todo es comercio. Es ¿Y de dónde creen ustedes que vino esa costumbre? ¿Y esa costumbre es buena o es mala? Mm. No tiene respaldo bíblico. Mala. Absolutamente no. Y es pagana. Sí, es. ¿Sabe de dónde viene el arbolito, amado hermano? Ay, ese es el nuevo pacto. Ay, se me fue el nombre de este personaje. Fue un rey también, ¿no? Una reina. No, se me fue el nombre. Viene desde ¿Qué? el pacto. Viene Sí, desde el antiguo pacto, amado hermano. Venga conmigo, por favor. Costumbres paganas arrastramos. Deuteronomio capítulo 16. La primera mención que yo veo sobre el arbolito. Deuteronomio 16, versículo 21. Mire lo que dice. ¿Alguien lo encontró? Y aquí nos vamos a quedar. A ver. no plantarás ningún árbol para cera cerca ¡Ay! del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Ay, ay, ay. ¿Por qué Dios le prohíbe a Israel, aún estando en el desierto, aún no toman posesión de la tierra prometida, diciendo, no plantarás ningún árbol para acera? ¿Quién era 21, ¿qué, hermano? acera? Perdón. Deuteronomio 16, 21. Ujú. ¿Quién era acera, hermanos? Era la diosa. Era una pagana. diosa pagana, juntamente con Diosa Baal. pagana, cananea, su símbolo era el árbol. Pastor. Ujú. Esa diosa La que le decían la diosa de la fertilidad. y Correcto, es la misma diosa Ishtar, es la misma diosa Venus, es la misma diosa Diana, es la misma diosa Osiris, es la misma diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad. Si usted lee en la Biblia, amado hermano, dice que los cananeos adoraban debajo de todo árbol frondoso. Y Dios le prohibió vez tras vez a Israel a copiar las mismas costumbres paganas de los pueblos que iban a destruir. Pero Israel se corrompió. Lea la Biblia, dice que adoraban debajo de todo árbol frondoso, en los collados, en las montañas. Lo mismo que los paganos. ¿Qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de mi Cristo? ¿Qué tiene que ver ese gordo barrigón vestido de rojo y blanco con mi Cristo? Nada. ¿Se dan cuenta? Altar. Lo que nos quiere enseñar Mateo 2, amados hermanos, es la devoción de estos hombres. ¿Ah? Viajaron más de 700 kilómetros a pie en camello, cruzando, invirtiendo tiempo, dinero, sacrificio, para un solo momento adorar al rey que había nacido. ¿Y por qué los cristianos no podemos imitarlos a ellos? No tenemos que viajar 700 kilómetros cada vez que haya servicio en nuestra iglesia. Exhorten a sus hermanos a eso. Cuando venga la fichada fecha de la Navidad, que no es 25 de diciembre, porque en el Polo Norte es frío y Jesús no nació. Cuando lleguemos al libro de Lucas, se los voy a demostrar. ¿Ok? Simplemente todo se paganizó en el siglo IV. Constantino cristianizó todo lo pagano y cambió la estatua de Júpiter diciendo que era Pedro. Cambió la estatua de Venus, creo que fue Venus, por María. Y así vino el paganismo dentro de la iglesia. En historia del cristianismo eso se llama la era de las tinieblas. ¿Ok? Lamentablemente. Ahora, lo más importante, estos hombres viajaron tanto, le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Por qué le dieron esos tres regalos? ¿Alguien tiene idea? Rapidito y con eso finalizamos. Oro porque es rey. Exacto, el oro Incienso. solo se le daba al rey. ¿Sí? Muy bien. Incienso. Incienso porque es Dios.
lo reconocían como el rey, lo reconocían como Dios, y segundo, y tercero, perdón. La mirra porque es hombre. Por ahí vamos. Sí, ¿Por qué o sea, mirra? son un compuesto de una especie de bálsamo que se usaba para embalsamar, ¿no? Cuando alguien moría. Ah, entonces, ¿de qué habla entonces la mirra? Lo De la muerte. reconocen de la muerte, el Ujú. sacrificio expiatorio que él iba a realizar, el Salvador del mundo, Rey, Dios, Salvador. Ellos ya Hermano, tengo una pregunta. van a Sí. pasar. ¿Cree que los magos sabían del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo? Bueno, si eran estudiosos del antiguo pacto, sí. Isaías 53, ¿qué nos dice? Claro, por eso le dieron mirra. Claro. Por eso le dieron mirra. ¿Sí ve? Y sabían que ese rey iba a morir por los pecadores. Gaby, ¿ibas a decir algo, Gaby? No, eso iba a decir. Ok. De hecho, pastor, de hecho, en comparación con los sacerdotes de ese tiempo, los magos, aparte de conocer, llevaban a cabo lo de el conocimiento de ahora sí que de las leyes, ¿no? En ese tiempo. Correcto. Ahora, ojo, mira, pero en su ingenuidad fueron al palacio, porque lo más lógico era de que el rey nazca, un rey, el rey de los judíos, nazca en palacio. Pero ¿dónde nació, mi señor? Eso lo vamos a ver en Lucas, cuando lleguemos a Lucas. Ahora, muy importante también aquí, dice que se fueron por otro camino. ¿Cuál es el principio que vemos ahí? En el momento, escúchame, amado hermano, en el momento en que la persona tiene un verdadero encuentro con el Salvador del mundo, no puede seguir el mismo camino. Amén. Amén. Wow. ¿Estamos? Y de ahí viene también de que, pues claro, Dios le advierte, Satanás vemos que siempre quiere destruirlo desde su nacimiento, desde el antiguo pacto, ¿ok? Con Sara y Abraham. Sí, exacto, correctísimo, Dianita. Entonces, Dios le advierte, José es obediente, se van a Egipto, pero ahora ya llevan oro, ahora sí ya no eran pobres, tenían oro, ¿ok? Y se fueron a Egipto y después de Egipto regresa. ¿Y a dónde regresa? A Nazaret. Mira el último Nazaret. versículo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escúchame bien lo que dice el versículo 23. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Te das cuenta? El Nexer, de Nexeret, el Nazareno de Nexeret, ¿ok? Lo que te dije, Isaías 11:1, el vástago, el renuevo, el retoño, el rebrote. ¿Te das cuenta? Por eso, hermano, nada escapa. No hay una palabra en toda la Biblia que esté descoordinada con el plan de Dios. Amén. Amén. Ahí llegamos al final. Preguntas, inquietudes, comentarios, no quejas. Hermano, Sí. podríamos pensar de que los hombres sabios que vinieron del oriente entonces, podríamos decir que son como descendientes o estudiosos o amigos de la cultura hebrea y de ahí sacaron ellos sus conclusiones. Eran descendientes. Eran descendientes. Recuerda lo que les di en su momento. Si tú lees Esdras y Nehemías, tú te das cuenta de que cuántos fueron los que regresaron con Zorobabel. Regresaron más o menos 50,000 israelitas. Fueron pocos. Imagínate 70 años. ¿Cuántos se multiplicaron? Recuerda, tienes que pensar de la manera bíblica. En los tiempos bíblicos y en los días de Jesús y en los tiempos de los comienzos de la iglesia, una mujer se creía bendita cuando tenía muchos hijos, pero si no tenía muchos hijos, era considerada maldita. Entonces, como hoy en día, si tú ves en Israel los judíos ortodoxos, los que no quieren ir a la guerra, averigua cuántos hijos tienen, 6, 7, 8 hijos.
y el gobierno los mantiene. ¿Sí ves? Entonces se multiplicaron grandemente, pero como nuestros hijos. Por ejemplo, ¿tú crees que Marcelino, Yasmín, Evelyn quieren volver a Guatemala? No. No, ya no. ¿Te das cuenta? Y mira cuántos años tienen aquí en Estados Unidos, como mi hijo Joshua, mi hija Allison. Ellos no quieren volver a Ecuador. No conocemos a nadie ya, papá dice, así es, ¿te das cuenta? Y mira, solo estamos aquí 22 años. Imagínate 70 años. Sí. O 400. ¿Cuántas generaciones? Pudieron haber salido 3 generaciones. 2 o 3. Ajá. Exacto. En, Recuerda que ya se casaban 16, 18 años, ya se casaban. en comparación, la cantidad de gente que regresó del exilio con los que salieron de Egipto es mínimo. Correctísimo, correctísimo. En Egipto salieron todos. Acá no volvieron todos. Un remanente. Y el resto se multiplicó allá. ¿Ok? ¿Estamos? Es como por decirlo, cuando los llevaron en el exilio, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían, igual que Daniel decía, ¿verdad? Correcto, ellos se quedaron allá, se multiplicaron allá. El mismo Daniel, no sabemos si Daniel fue casado, tuvo hijos, ¿me entienden? No nos dice la Biblia. El mismo Mardoqueo, la reina Esther se quedó allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa multitud de judíos tenían la Tanaj, tenían la Tanaj. Aquí está, mira, esta es la Biblia hebrea. Tenían todo esto en hebreo. ¿Ok? Estamos. Entonces, ahí es que nacieron la famosa sinagoga, que significa congregaciones. ¿Ok? Estamos. Entonces, ya se acoplaron y además Dios le había dicho a través del profeta Jeremías, bendigan y fructifíquense en la nación a las cuales yo los voy a enviar. Bendigas a la nación. Y se fructificaron, se establecieron. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, solo hemos llegado hasta el capítulo 2, pero no problem, porque ya de aquí en adelante vamos a estudiar solo los capítulos. Amén. Amén. Okay. Y quiero que me escudriñen bien Amén. capítulo 5 y del capítulo 5 al capítulo 7. Del capítulo 5 al capítulo ¿qué? 7. ¿Cómo se llama eso? El sermón del monte o las enseñanzas del monte. Pero A ese ver. ya entregamos la tarea, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pero esta es una tarea especial, extra. Okay. Bueno, exactamente, ya lo dijiste, Marcelino. Quiero que me averigüen cuántas veces en la Biblia aparece la palabra sermón o sermones. ¿Ok? ¿Estamos? Okidoki. Ok, ahora sí vamos a parar de grabar y nos vamos a despedir.